Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una nueva entrevista con Rolling Stone se revelaron increíbles nuevas imágenes de Papa 5 Perpetua y Tobias Forge comentó sobre varios temas. Aquí te dejo un resumen. Sobre su tiempo libre y el personaje dijo: mi truco es no pensar demasiado en eso, porque caso contrario podría ser algo abrumador. El personaje debe nutrirse de espontaneidad. Sobre las giras y lo que sigue dijo: siempre he estado pensando en qué haremos a continuación, siempre bajando del escenario pensando en el siguiente paso. Siempre que termino cada ciclo de gira, pienso en el nuevo disco que voy a grabar, en todos los nuevos lugares donde tocaremos y en todo lo que quiero lograr. Por fin he llegado al punto donde sé que tenemos este disco del que me siento muy orgulloso. Tenemos una gran gira por delante y simplemente voy a disfrutar todo. Después de 15 años de trabajo con Ghost, honestamente siempre he considerado mi carrera, el impulso y todo el movimiento como algo muy elusivo. Un impulso que necesitaba siempre estar constantemente lleno de contenido, necesitaba estar lleno de significado y de tantos logros como fuera posible antes de que terminara. Si quieres ser pragmático, técnicamente soy un solista. No tengo que pensar en términos de grupo, pero todos deben entender que mi trabajo es un esfuerzo grupal. Somos un grupo que trabaja en conjunto, pero en la práctica el sello le pide a Ghost que haga un álbum. No llaman a un grupo de personas, me llaman a mí, porque es mi responsabilidad como creador y compositor. No creo que exista un final hasta que realmente llegue. Sobre Skeletal, Tobias remarca que no quería hacer una segunda parte de Impera y dice: deseaba que Skeletal fuera un disco más introspectivo y sanador, un álbum que iluminara las entrañas de mi mente. He descrito el disco principalmente como uno sobre la humanidad. La vida no es siempre maravillosa. Hay una sensación de infelicidad autoinfligida que nos hemos sometido de alguna manera, porque hemos adquirido la idea de que la vida debe ser 100% positiva. Y la vida es, por desgracia, un juego de equilibrio, donde el bien y el mal son un péndulo que oscila. Y es algo de lo que me siento culpable por no sentirlo intuitivamente todo el tiempo. Es parte de estar vivo y está bien. Para este álbum necesitaba un concepto, por lo tanto se iba a tratar de temas humanos, simples y básicos, temas fáciles de entender pero difíciles de comprender por completo. Y sobre los comentarios de que supuestamente la banda adora al diablo, Tobias dice: he aprendido a lidiar con esos comentarios a lo largo de mi carrera con Ghost y he tenido malentendidos bastante molestos sobre el concepto de la banda, pero eso influye en el concepto de escribir sobre el choque de realidades. Si una canción se llama Satanize, no trata sobre estar poseído, es sobre estar enamorado y pensar que estás poseído por el demonio si eres religioso. No hablo de los fanáticos de Ghost, pero si la gente piensa que se trata sobre posesión real, no hay problema, a menos que se pongan violentos. Yo escribo canciones para entretenerte.